En el video de hoy vamos a hablar propiamente del método científico, de los pasos del método científico, que es el pilar fundamental que va a guiar todo nuestro proceso de investigación, nos va a permitir generar un conocimiento de manera objetiva, como lo vimos anteriormente, de manera sistemática. Vamos a explorar las distintas etapas y los componentes que conforman este método científico, desde la formulación de un problema hasta la presentación de las conclusiones obtenidas, ¿no? Es justamente un conocimiento esencial para poder desarrollar investigaciones rigurosas y confiables en cualquier disciplina, ¿no? Así que me parece que es importante tener siempre presente los pasos del método científico, porque justamente van a permitir estructurar la investigación, ¿no? El método científico es entendido justamente como esta guía, como este proceso estructurado que nos permite explorar los fenómenos, adquirir nuevos conocimientos, corregir conocimientos anteriores o integrar nuevos a conocimientos previos, ¿no? Desde ya que se va a basar en la observación, en la formulación de preguntas, en hacer, crear una hipótesis, en poder poner a contrastar esa hipótesis, en experimentarla, en obtener resultados y, por supuesto, en analizarlo, ¿no? Su propósito tiene que ver siempre con asegurar la objetividad en las investigaciones, que sean estas investigaciones reproducibles por otros investigadores, que sean fiables y que estén basadas en una evidencia sólida, ¿sí? ¿Cuál es el primer paso de este método científico, no? Es la formulación de un problema. Esta pregunta que tiene el investigador, que se hace a partir de observar los fenómenos y necesitar una respuesta. El investigador lo que va a hacer es preguntarse, y esta pregunta va a ser central para la investigación, porque es justamente lo que va a intentar responder. Para que esa investigación sea efectiva, el problema tiene que ser claro, tiene que ser específico y tiene que ser relevante. Con esto quiero decir, tiene que estar formulada de manera precisa, no puede ser vaga su presentación o su formulación, y tiene que ser importante, tiene que ser de interés para la comunidad, ¿no? Aquello que nos preguntemos, aquellos que el investigador se pregunte, tiene que ser de interés para la población, porque de esa manera va a intentar dar respuesta a un problema social y no a un problema individual, ¿no? ¿Qué pasa una vez que está formulada esa pregunta, una vez que ya tenemos un problema que intentamos dar una respuesta? Es necesario y fundamental definir los objetivos de la investigación, es decir, cuáles son las metas concretas que el investigador pretende alcanzar. Estas metas tienen que tener ciertas especificaciones, como justamente tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables, tienen que ser relevantes y tienen que contar con un tiempo definido. ¿Qué quiero decir con esto? Con ser alcanzables. Tengo que yo tener las herramientas para poder responderlas, ¿no? Ya sea desde un personal para que pueda hacer encuestas en una población, como un laboratorio con las herramientas necesarias para poder poner a prueba esa hipótesis, ¿sí? Y tienen que estar marcados los tiempos de realización de esa investigación. Una vez que está formulado el problema, una vez que tengo objetivos claros, lo que voy a hacer es plantear una hipótesis, ¿no? ¿Qué es una hipótesis? Es como una respuesta tentativa, ¿no? Como un intento de respuesta ante ese problema, una proposición que intenta responder el problema de investigación.
Por supuesto que también esta hipótesis tiene que ser clara, tiene que estar formulada de una manera que pueda ser comprobada mediante la investigación. Por eso es que justamente hablamos de la rigurosidad de nuestras hipótesis, ¿no? Un ejemplo de hipótesis podría ser que el uso regular de tecnologías digitales mejora significativamente el rendimiento académico de los estudiantes adultos, ¿no? Esto podríamos plantearlo como una hipótesis y luego lo que vamos a hacer es poner la prueba, hacer, por ejemplo, una investigación de campo, salir a realizar encuestas, poder realizar entrevistas a estudiantes adultos y una vez que tenemos todos esos datos los vamos a recolectar, ¿no? Justamente vamos a obtener esa evidencia que nos va a permitir en un paso siguiente analizar esas respuestas, analizar esa evidencia, ¿no? Justamente a partir de los datos que obtenemos, los analizamos y obtenemos estas conclusiones que van a dar respuesta a nuestra pregunta inicial, ¿no? Ese análisis de los datos puede ser cualitativo o puede ser cuantitativo, ¿no? El análisis cualitativo se enfoca en interpretar o en intentar comprender patrones y los temas específicos de los datos, mientras que el análisis cuantitativo va a utilizar técnicas estadísticas para medir y cuantificar variables. Por ejemplo, un 64,9% de la población respondió sí a una determinada pregunta, ¿no? Siguiendo nuestra pregunta, nuestra hipótesis a que el uso de tecnologías le resultó relevante. Bueno, eso es un análisis cuantitativo, ¿no? Porque es de un porcentaje, de un número, de algo que puede ser medible. Una vez que yo recogí los datos, que los analicé, que utilicé distintas técnicas, voy a interpretar esos datos y voy a decir que a partir de toda esa información que fui recolectando a lo largo del tiempo, voy a tener una investigación, ¿no? Obviamente que van a estar interpretados en el contexto del problema de investigación, ¿no? Quiere decir, mis resultados tienen que responder a la pregunta inicial, ¿no? Se van a discutir estos datos. Quiere decir que estos datos se van a comparar, por ejemplo, con estudios previos, ¿no? Con teorías que ya existían o con mis expectativas iniciales, ¿no? Acuérdense que yo había planteado que sí eran relevantes, ¿no? Finalmente, luego de la interpretación y de esta discusión de resultados, lo que voy a hacer es formular mis conclusiones, que lo que van a hacer es resumir esos hallazgos principales de la investigación y van a responder al problema planteado, ¿no? Esos hallazgos luego van a ser comunicados de una manera clara, coherente, se pueden hacer comunicaciones a través de informes escritos, presentaciones con gráficos, presentaciones orales, tablas, la visualización de algunos datos. Por supuesto que como venimos hablando en esta serie de videos, estos hallazgos tienen que ser presentados de manera objetiva, se tienen que hablar de las limitaciones del estudio, ¿no? Es decir, que el hallazgo obtenido se refiere a una determinada muestra, en un determinado momento, en un determinado lugar. Tiene que estar alineada, por supuesto, con estos objetivos iniciales, con esta hipótesis planteada y tiene que proporcionar una narrativa lógica para que el lector pueda ir leyendo nuestra investigación y acompañar estos descubrimientos y sus implicancias, ¿sí?